Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su 10º episodio de Secretos con Lily. Y la historia de hoy titula Tuve una relación con él 4 años sin saber que era casado. Sí, así como lo oyen, pero antes de ir a conocer los detalles de este relato, no se olviden de visitar mi otro canal, Liliana Bedoya Historias de Seguidores. Allá encontrarán más de 1000 historias contadas en primera persona. Y bueno, sin nada más que decir, vámonos a lo que vinimos. Y dice, hola Lili, tengo 38 años y alguna vez metí la pata de una manera terrible. Y lo peor es que cuando todo se jodió, jodida me quedé porque ya nada pude hacer. A mis 26 años me encontraba en una relación de 3 años ya con un muchacho de 22 y él era un amor. Y además, a pesar de ser tan joven, sabía perfectamente lo que quería y era muy maduro en todos los sentidos de la palabra. Eso era lo que más me gustaba de él, entre muchas otras cosas, y esos primeros 3 años juntos fue algo casi perfecto. Así avanzamos un poco más, y cuando ya llevábamos 4 años de relación quedé embarazada de una preciosa niña, y es desde ahí en donde todo se empieza a joder. Mi marido para esa época era comerciante y salía seguido de viaje a comprar ropa y zapatos a otras ciudades y países cercanos. Ropa que luego vendía nuevamente y así sucesivamente, y con ese negocio le iba demasiado bien. Y yo trabajaba por días haciendo aseo en una casa familiar, pero desde el momento en que quedé embarazada renuncié a mi trabajo. Fue una decisión que tomamos entre los dos y la intención era que yo pudiera dedicarme de lleno a nuestra bebé. Y ustedes dirán, no, qué pereza depender de un hombre, pero es que él me daba todo lo que necesitaba y hasta más, y no solo a mí, también era muy amplio con la bebé. Teníamos una casa hermosa, unos muebles divinos, ropa por montones, viajábamos continuamente y yo mantenía una tarjeta con buen dinero para lo que quisiera. Y ahora me imagino que también me dirán, y con todo ese dinero y usted trabajando haciendo aseo, y es que justamente era por lo mismo. A mí no me gustaba pedirle nada a él, para nada. Por ejemplo, el dinero que me depositaba en la tarjeta, yo nunca lo tocaba, a no ser que fuera para algo completamente necesario, y por eso empecé a trabajar de esa manera. Y es que a mí no me importaba trabajar en lo que fuera, ya fuera haciendo aseo, vendiendo o lavando pisos. Yo lo único que quería era sentirme útil e independiente. Y en pocas palabras, yo tenía al marido ideal. Era bueno en todos los sentidos, buen padre, buen esposo, buen proveedor y nunca me dio problemas con mujeres a pesar de sus constantes viajes. Me imagino que sí tendría por ahí alguna que otra aventura, pero yo nunca me di cuenta de nada, ni tuve sospechas. Y bueno, cuando mi hija ya tenía 9 meses de haber nacido, una noche mi esposo se encontraba viajando y en esta ocasión estaba en el Ecuador y tardaría 2 semanas en regresar. Y al tercer día de él haberse ido, empecé a hablar con otro hombre por una de mis redes sociales. A él yo ya lo tenía agregado desde hacía tiempo, pero no sabía de quién se trataba, solo que me dio por responderle el chat y cuando me di cuenta llevaba meses escribiéndome. Y desde ese primer hola empezamos a hablar durante todo el día y todos los días mientras mi esposo seguía de viaje. Y me dijo que tenía 41 años, que era separado y que tenía 2 hijos que ya no vivían con él y además que trabajaba con maquinaria amarilla. Y por ahí fue por donde se extendió la conversación, ya que él en su trabajo debía ausentarse durante meses de su casa, en donde vivía con sus padres, según él. Y yo le comenté que mi esposo también se ausentaba constantemente y que para nosotras como mujeres a veces eso no era tan chévere porque nos sentíamos muy solas. Después de ese comentario se ofreció a hacer mi compañía y efectivamente así empezó a hacer y empezamos a tener una especie de relación virtual. Al inicio eran solo charlas con preguntas normales, conociéndonos, y después empezamos a enviarnos contenido, ya se imaginarán de cuál, y finalmente terminé enamorándome, o por lo menos eso creía. Siempre estábamos en contacto, incluso a veces yo lo tenía en el teléfono con auriculares, estando presente mi esposo en la casa y aparentaba estar escuchando música. Así duramos 5 meses y por fin llegó el día de conocernos en persona en uno de los descansos que él tuvo en el trabajo. Y para yo escaparme de la casa aproveché una de las visitas a la casa de mi madre, ya que ella vivía en otra ciudad. Normal, le dije a mi esposo que iba para allá y ya estando en la casa de mi madre me fui durante toda una noche con aquel hombre y dejé a mi hija con ella.
Después de esa noche las cosas empezaron a tomar más fuerza y él me hablaba de una vida juntos y yo me andaba haciendo castillos en el aire. Así completamos un año y durante ese año nos vimos alrededor de 5 veces y él me pidió que me fuera de la casa para que solo estuviera con él, que porque ya no quería compartirme y que si tanto lo amaba como decía, entonces ¿por qué seguía con mi esposo? Y ¿saben qué? Yo sí quería irme con él, pero también quería mucho a mi esposo y me daba miedo dejarlo, además de no querer lastimarlo. Por eso traté de alargar la situación, pero mi amante me dio un ultimátum y decidí irme con él. O no con él, porque yo llegué a vivir a una casa sola con mi hija en una ciudad que no conocía y a 8 horas de la ciudad de donde vivía antes. Y ese hombre solo me visitaba 24 horas cada 2 meses. De la casa de mi ex me fui a escondidas y luego lo llamé para contarle en dónde me encontraba y para organizar detalles sobre nuestra hija. Él no dijo mayor cosa, pero lo conozco y sé que estaba mal y que le jodí la existencia y eso me hacía sentir como una cucaracha. En ese nuevo lugar me sentía tan sola, apartada, y ese man ni me contestaba, o lo hacía solo para enviarme dinero y listo, pero así, todo simple. Así duramos 4 años y le di un hijo que en ese tiempo todavía estaba pequeño y fue quien destapó todo. Pues resulta que yo no conocía personalmente a la familia de él, pero sí hablábamos por teléfono y nos veíamos en videollamada. Sin embargo, para cuando el bebé tenía 6 meses, mi suegra viajó para conocerlo y llegó con una nieta suya de unos 14 años. La visita muy normal, todo bien y se tomaron algunas fotos, pero ¿qué pasó? Que al regresar la nieta de mi suegra publicó una foto con mi bebé y esa foto llegó a las manos de la esposa de él porque sí, era casado el desgraciado. A solo 2 días de ella haberse ido, me llamaron al fijo de la casa y era esa señora insultándome y tratándome de lo peor. Yo no entendía nada y por más que traté de hablar con ella no se dejaba, así que la dejé hasta que se calmara. Después empecé a explicarle la situación y le dejé claro que yo no sabía de su existencia y que además ya llevaba 4 años con él. Y también le dije que él me había dicho que era separado y que tenía 2 hijos grandes, pero que nunca me había hablado de ella. Ahí me confirmó que sí tiene 2 hijos, pero también me dijo que ellos nunca se han separado y que hasta ese día seguían juntos. Cuando terminó esa llamada, inmediatamente empecé a marcarle a él, pero ya sabía todo lo que se había armado y nunca me volvió a responder. Y yo pues me vi sola, sin trabajo, sin dinero y con 2 hijos, así que no tuve de otra que regresarme para la ciudad, a la casa de mis padres, como dicen por ahí, con un brazo atrás y otro adelante. A la semana de haber vuelto me encontré con mi ex, el padre de mi hija, ya que se la iba a llevar para pasar unos días con él. Estaba más guapo que nunca y se portó como un caballero conmigo a pesar de que no nos habíamos vuelto a ver desde ese día que me escapé. ¿Y saben qué pasó? Que llegó a la casa por mi hija con su nueva mujer y se veía igual o más enamorado de lo que estuvo de mí y eso me acabó de derrotar. Ahí supe el error tan grande que había cometido y que dejé al mejor hombre que Dios me pudo poner en el camino por un mentiroso que no valía la pena. Y no solo eso, lo peor era que poco le importó perderme a mí y perder a su hijo, porque nunca se volvió a comunicar con él. Y bueno, finalmente ese día el padre de mi hija se marchó con ella y con su nueva mujer, y yo me quedé sola lamentándome del error tan grande que cometí, pero ya nada podía hacer. No me siento para nada orgullosa de las decisiones que tomé en el pasado y espero que con mi historia aprendan a que no hay que dejarlo más por lo menos, ya que cuando el karma llega, pega duro. Y bueno, gente de Secretos con Lily, esa fue la historia del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Espero leerlos en los comentarios. En mi opinión, sí es bastante fuerte cuando se pierde a alguien que valía la pena por las malas decisiones. Yo creo que esa es una de las formas más fuertes de perder a alguien, ya que toda la culpa cae sobre uno y uno es consciente de eso. Y como dice mi seguidora, a veces cuando uno ya quiere remediar, no hay marcha atrás. Por eso es que hay que hacer las cosas bien desde el inicio. Y bueno, mi gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Se me cuidan, bye.